Desde que vi la película de Jurassic World Rebirth en una sala completamente vacía, me vino a la mente hacer este video. En primera, porque considero que estas dos criaturas son físicamente similares. Y en segunda, porque mis versus generan muchas vistas. Así que hoy respondamos a la pregunta: ¿quién es más poderoso? ¿El Rancor o el Distortus Rex? Pero antes de comenzar con el versus, es necesario conocer de qué criaturas estamos hablando. Los Rancors de Star Wars son criaturas originarias de Dathomir, pero que han sido traficados por toda la galaxia, casi siempre siendo usados como bestias de combate. Hay distintas variantes dentro de la especie, pero para este video estaremos tomando como referencia al Rancor promedio de la saga. La aparición más famosa de todos es la del Rancor de Jabba the Hutt, al que mantenía bajo su palacio en Tatooine como verdugo personal, y que terminó muriendo a manos de Luke Skywalker durante el rescate de Han Solo. Años después, la saga volvió a mostrar a estas criaturas en el libro de Boba Fett, donde vimos por última vez al Rancor, esta vez con CGI, pero oye, verlo como sea siempre es una delicia. Por otro lado, el Distortus Rex forma parte de los experimentos genéticos que InGen llevó a cabo en la isla San Hubert, una instalación de investigación usada para crear a los primeros dinosaurios. El Distortus Rex se trata de un experimento fallido, creado tras experimentar constantemente con el ADN de dinosaurios, únicamente para ver qué podían hacer. A diferencia de otras criaturas genéticamente modificadas como el Indominus Rex, no fue pensado como un híbrido perfecto, sino que sencillamente era un experimento que nunca debió de salir del laboratorio. A pesar de que ambas franquicias son bastante largas y extensas, la historia de estas dos criaturas es bastante corta y con muy pocos detalles o datos oficiales, lo que precisamente hace que este versus sea tan parejo e interesante. Una vez conocidas sus historias, es momento de pasar a las características de estas bestias para descubrir quién ganaría en un combate. Tamaño. El Distortus Rex, con 7.9 metros de altura, 14.3 metros de largo y un peso de alrededor de 9.7 toneladas, es el dinosaurio carnívoro más grande visto en las películas de la saga jurásica. Bueno, el terrestre. Ya sé que el más grande es el mosasaurio. Sí, algún día haré un video de él. Sí, ya sé que el Indominus Rex visto era joven y que iba a crecer más, pero escúchame, joven Padawan, el hubiera no existe. Así que, hasta donde sabemos, el Distortus Rex es el carnívoro terrestre más grande de la saga. Con este tamaño, inclusive ya se puede colocar como uno de los titanes más pequeños del Monsterverse, teniendo un tamaño similar a los Skullcrawlers de Skull Island, que tenían una altura de unos 3 o 4 metros como mucho, y un largo de alrededor de 10 metros, por lo que el Distortus Rex podría entrar en la categoría de titán menor en el Monsterverse. Por otro lado, a lo largo de la saga hemos visto pocos Rancors en mi opinión, aunque bueno, si dependiera de mí todas las sagas serían sobre monstruos, pero bueno. Aún así, los pocos Rancors que hemos visto varían bastante en tamaño. En algunas wikis y blogs he encontrado que pueden ir desde los 5 hasta los 10 metros de altura. Sin embargo, según la databank oficial en StarWars.com, tiene una altura promedio de 5 metros, así que usaré este dato como el oficial, por lo que ambas criaturas tienen una escala bastante similar, por lo que no lo consideraría como algo decisivo en este versus. Incluso si quieres considerar que el Rancor mide 7 o 10 metros, adelante, no creo que cambie el resultado de este enfrentamiento. Sin embargo, lo que sí cambia es cuando hablamos del peso, pues no he encontrado datos oficiales, pero algunas referencias mencionan que el Rancor puede pesar 1,5 toneladas o hasta 2 toneladas para los que miden 10 metros, por lo que se queda bastante corto en comparación con el Distortus Rex, pesando casi 10 veces menos, lo que podría tal vez darle una desventaja significativa, pues el Distortus sería muy difícil de derribar para algo con tan poco
peso. Resistencia. Los Rancors han demostrado una resistencia bastante consistente a lo largo de la saga, pues tienen una gruesa piel que sirve como una especie de armadura, haciéndolos prácticamente invulnerables a casi cualquier tipo de daño. Los hemos visto resistir múltiples veces disparos de blasters prácticamente sin siquiera reaccionar, inclusive recibir un lanzallamas a quemarropa dentro del hocico, lo que debería ser suficiente como para, al menos, dejarlos fuera de combate, pero por el contrario, parece que solo sirve para hacerlos enojar. Inclusive en los videojuegos hemos visto que pueden resistir muchos golpes de un sable de luz. Sin embargo, esto no lo hemos visto en las películas, por lo que es posible que sea únicamente cosa de gameplay, por lo que no estoy seguro de considerarlo como algo completamente canónico. En el libro de Boba Fett vimos a un Rancor pelear contra un Scorponok, un droide que debería tener la capacidad para atravesar su gruesa piel, y sin embargo no le hace más que arañazos superficiales. Y todavía durante el escape, cuando entra en pánico y empieza a trepar edificios, intentan detenerlo a tiros, y eso tampoco parece ser suficiente para frenarlo, aunque eso sí, tampoco son inmortales. En su primera aparición vimos cómo Luke consigue derrotar a uno dejándole caer una puerta encima. Una puerta de unas varias toneladas de peso, por cierto. El Distortus Rex, por otro lado, no ha demostrado muchas hazañas de resistencia, o en general, porque prácticamente no lo hemos visto, por lo que este video estará lleno de teorías, por cierto. Pero la demostración más clara de resistencia es cuando Krebs le echa el jeep de frente y el monstruo prácticamente no le pasa nada. El que termina completamente destrozado es el coche. Es una pista muy chiquita para demostrar su resistencia, pues recibir un impacto de un vehículo de 2 toneladas a máxima velocidad no es para nada poca cosa. Además de eso, el Distortus Rex ha sobrevivido en una isla colmada de las criaturas más aberrantes jamás hechas en la saga jurásica. No tenemos datos de con qué dinosaurios carnívoros se ha enfrentado, pero si ha sobrevivido durante tantos años es porque ha tenido que comer, y por lo tanto, ha tenido que pelear. Además, por su tamaño y peso debería tener una piel lo suficientemente resistente como para resistir armas de fuego al igual que otros de los grandes dinosaurios de la saga, aunque no sabemos si puede resistir disparos de blasters o sables de luz. Fuerza bruta. Los Rancors a lo largo de la saga han demostrado una fuerza física bastante consistente. Por ejemplo, tienen la suficiente fuerza como para levantar personas con una sola mano sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Pero eso es solo una pequeñísima muestra de su fuerza física, pues lo hemos visto pelear constantemente contra guardias, cazarrecompensas, droides e incluso jedis. Probablemente la pelea contra el droide Scorponok sea una de las muestras más claras de esa fuerza. Ahí vemos que el Rancor golpea con la potencia suficiente como para arrojar al droide y destruir un edificio. Además, su fuerza no solo se nota al atacar. A pesar de su enorme tamaño y peso, los Rancors pueden trepar edificios con gran rapidez, sostener su propio cuerpo mientras escalan y abrirse paso destruyendo techos, paredes y otras estructuras. Y si tomamos en cuenta que el Rancor de Boba participó en la destrucción de 2 Scorponok durante la batalla de Mos Espa, queda claro que su fuerza no se limita a aplastar humanos o criaturas pequeñas, sino que también puede enfrentarse físicamente a rivales mucho más grandes y resistentes. El Distortus Rex no tiene tantas escenas útiles como el Rancor, pero las que sí tiene son bastante impactantes. La mejor muestra de su fuerza bruta, y prácticamente la única, es cuando agarra un helicóptero prácticamente sin esfuerzo, lo destroza a mordidas y después lo arroja como si fuera una pata de pollo. Tiene la fuerza como para tomar en pleno vuelo un helicóptero de unos 11 metros de largo y unas 3 toneladas de peso con una sola mano. Aunque por cierto, este es un error bastante conocido porque en esta escena tiene como el doble del tamaño que tiene canónicamente, pero bueno, digamos que un hechicero lo hizo.
También lo vimos destruir prácticamente toda la parte delantera del Jeep casi sin querer, sin poner ningún tipo de esfuerzo. Y al igual que el Rancor, tiene la capacidad de levantar personas sin ningún tipo de esfuerzo y sencillamente comérselas. Y otra cosa que hay que mencionar son sus dos brazos inferiores, que en un principio, si te soy honesto, pensé que no servirían para nada. Pero tienen un largo de aproximadamente 1,70 m y tienen la suficiente fuerza como para sostener un ser humano, por lo que creo que son algo importante a considerar, dándole un par de extremidades extra que puede usar en el cuerpo a cuerpo. Velocidad y agilidad. El Distortus Rex no es una criatura especialmente ágil ni precisa en sus movimientos. Su cuerpo es deforme, con proporciones poco naturales, y eso se refleja directamente en cómo se mueve. No tiene desplazamientos limpios ni coordinados, sus movimientos son pesados, torpes y a veces se siente desbalanceado. Aún así no diría que es completamente lento. En distancias cortas puede moverse lo suficientemente rápido como para alcanzar a humanos o incluso atrapar un helicóptero en el aire. Está bien, en el aire. Aunque es posible que haya atrapado el helicóptero porque estaba quieto en el aire. Pero también es probable que tuviera la velocidad de reacción suficiente como para atraparlo en pleno movimiento. Pero en movimiento se queda muy corto en general. No puede dar saltos, esquivar o hacer movimientos complejos hasta donde sabemos. Todo lo que hace es bastante básico: avanzar, embestir y reaccionar a lo que tiene enfrente. El Rancor, por otro lado, se mueve mucho mejor de lo que uno podría pensar al verlo por primera vez. No me malentiendas, no es una criatura hecha para correr grandes distancias, pero en espacios cerrados y a corta distancia es bastante rápido. Puede girar, reaccionar y atacar sin verse torpe. Tiene una gran velocidad de reacción, pudiendo atrapar a presas de menor tamaño con bastante facilidad, al igual que el Distortus. Además, puede trepar edificios y escalar estructuras, algo que para una criatura de este tamaño y con esta morfología es bastante increíble. Inteligencia de combate. Hasta el momento, ambas criaturas están muy parejas en prácticamente todas las características, siendo básicamente la misma criatura. Sin embargo, todo esto cambia cuando llegamos a la inteligencia de combate. Nah, no es cierto. La realidad es que ni el Rancor ni el Distortus Rex han demostrado una inteligencia especialmente destacable. Ambos pelean como lo que son: grandes depredadores carnívoros que dependen sobre todo de su tamaño, su fuerza y su agresividad para imponerse. Ninguno de los dos ha demostrado estrategias completas, trampas elaboradas, ni una capacidad especial para analizar a su rival en pleno combate. En la mayoría de los casos, la inteligencia de combate se convierte en el factor decisivo cuando enfrentamos a dos titanes con características bastante similares. Sin embargo, en este caso, son tan similares que inclusive en inteligencia me atrevería a decir que ninguno es especialmente más interesante que el otro, por lo que, al igual que la fuerza bruta, este tampoco se convierte en un factor decisivo para este versus. Y con todas las características de ambos personajes analizadas, creo que tenemos suficiente información para tratar de decidir quién es el ganador, por lo que es el momento de pasar al tan esperado veredicto final. Este versus, en definitiva, es uno de los más parejos que hemos hecho. Ambos son básicamente el mismo personaje, dos depredadores enormes que pelean usando su tamaño, su fuerza y su agresividad como base para combatir. Por un lado, el Rancor tiene ventajas bastante importantes, como una piel que aguanta disparos constantes sin problemas y que le permite seguir peleando aunque esté recibiendo daño de fuego. Y además, en distancias cortas, tiene un gran control de su cuerpo, lo que le permite hasta trepar edificios y usar sus largos brazos como armas. Por otro lado, el Distortus Rex tiene muchas ventajas. Es más grande, más largo y muchísimo más pesado, lo que automáticamente lo hace más difícil de derribar. Además, tiene más extremidades, lo que lo hace más peligroso en el cuerpo a cuerpo. Le permite empujar, sujetar o atacar de varias formas al mismo tiempo. Y es precisamente su cuerpo lo que me hizo querer hacer este versus,
Pues desde que tuvimos las primeras filtraciones del Distortus, sentí que tenía el mismo diseño del Rancor. Y honestamente iba a decir que, viéndolo hoy varios años después, ahora pienso que no son tan similares. Pero eso sería mentir descaradamente, porque obviamente tienen sus diferencias, pero son lo mismo, un monstruo café que se apoya sobre sus patas frontales. O sea, no son clones idénticos, pero es obvio que el Rancor inspiró al D-Rex. Incluso me atrevería a decir que ambos tienen la misma base de diseño que muchos kaijus y monstruos occidentales. Que no tengo ni la menor idea de por qué pasa eso, pero oye, sería interesante verlo en otro video. Ambos son sumamente similares y decidir un ganador puede ser difícil, pero si me dieras a elegir, yo votaría por el Rancor. Porque a pesar de ser más pequeño, su piel aguanta disparos de blasters, así que puede seguir peleando incluso mientras recibe daño. Y además se mueve mejor de lo que parece, reacciona rápido, controla bien su cuerpo, ataca con más soltura a corta distancia e incluso puede trepar estructuras. Por eso, aunque este versus sea muy parejo, el Rancor me parece un poco más completo. Aunque debo decir que hemos visto muy poco de ambas criaturas, por lo que considero que este versus queda un poco incompleto para mi gusto. Tal vez en próximas apariciones del Distortus Rex el resultado pueda cambiar y podamos volver a hacer este versus y tal vez tener un resultado distinto. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O por el contrario, crees que el Distortus Rex con su tamaño podría ganarle al Rancor? Déjame tu opinión en los comentarios. Y hablando de comentarios, estos son los comentarios que me dejaron en el video de la semana pasada. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y hablando de apoyo, quiero mandar un caluroso saludo a los miembros del canal. Sin ustedes, este tipo de contenido no sería posible. Y si tú también quieres apoyarme a seguir haciendo videos, por favor, considera hacerte miembro, porque desde 10 pesitos al mes puedes ayudarme a seguir subiendo videos y formar parte de los titanes del Rey Alan. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu gutsy like y tu comentario. Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video, y recuerda que yo soy el Rey Alan. Es mi promesa como el Rey Alan. Seremos solo tú y yo y nadie más. Toma mi mano y ven conmigo a volar, que nadie nos podrá pesar. Es mi promesa como el Rey Alan. Solo seremos tú y yo y nadie más.